Bienvenidos a un nuevo capítulo, se llama La naturaleza atómica de la materia. Algunos términos especiales o fundamentales que vamos a ir trabajando poco a poco. Antimateria, dice, una forma complementaria de materia compuesta de antipartículas que tienen la misma masa que las partículas, que la materia ordinaria, pero su carga es opuesta. Entonces, más adelante veremos qué sucede cuando se encuentra una antimateria con una materia. El átomo, pues, es la partícula más pequeña, pues, de un elemento que tiene todas las propiedades químicas del elemento. Eso ya lo hemos visto, lo del átomo, ¿cierto? Que hemos trabajado, que los electrones, que los protones, pero en este capítulo vamos a trabajar un poquito más toda esa parte. ¿Qué es un compuesto? Material en el cual los átomos de diferentes elementos se unen químicamente entre sí. Ojo, químicamente, porque vamos a ver qué sucede cuando se unen apenas físicamente. Un elemento es una sustancia pura compuesta de un solo tipo de átomo, por ejemplo hidrógeno, oxígeno, carbono, bueno. Isótopos, distintas formas de un elemento cuyos átomos tienen la misma cantidad de protones, pero cantidades distintas de neutrones. Ojo, aquí hablamos de los protones, pero se supone que los protones y los neutrones siempre tienen que ser el mismo número, siempre y cuando el elemento no esté cargado. Entonces, la diferencia entre los isótopos es que la cantidad de neutrones. Materia oscura, materia no observada ni identificada que se manifiesta por su atracción gravitacional sobre las estrellas en las galaxias, junto con la energía oscura, forma quizás el 90% de la materia del universo. Mire que nosotros no hablamos nunca de eso, de la materia oscura. Algo tiene que ver por ahí los agujeros negros. Mecánica cuántica, la teoría del mundo en pequeña escala que incluye propiedades ondulatorias de la materia. O sea, hay un capítulo en física que se trabaja hacia el final de los textos, que es precisamente la mecánica cuántica. Recordemos que toda esa parte digamos que tuvo un gran impulso a partir de Albert Einstein. Una mezcla, ojo, aquí vamos a hablar de una mezcla y un compuesto. Una mezcla, sustancia cuyos componentes están mezclados entre sí sin combinarse químicamente, o sea, lo que decíamos del compuesto y de la mezcla son diferentes. Aquí se unen químicamente, aquí no. Molécula, grupo de átomos que se mantienen unidos al compartir electrones. Los átomos se combinan y forman moléculas. Movimiento browniano, no muy conocido por parte de mucha gente, y es el movimiento que tienen algunas partículas diminutas cuando los átomos se estrellan contra ellas. Eso lo vamos a analizar de dónde surge ese nombre. El movimiento errático de partículas diminutas suspendidas en un gas o en un líquido a causa del bombardeo que sufren por moléculas o átomos rápidos del gas o líquido. Núcleo atómico, pues es el núcleo del átomo, ¿no? El centro de un átomo formado por dos partículas subatómicas básicas, los protones y los neutrones, que ya hablamos de los neutrones en cuanto a los isótopos, ¿no? El número atómico, la cantidad que indica la identidad de un elemento, es la cantidad de protones en el núcleo de un átomo. En un átomo neutro, el número atómico también es igual a la cantidad de electrones, que ya lo había dicho arriba. La tabla periódica de los elementos, una gráfica que muestra los elementos ordenados horizontalmente por su número atómico y verticalmente por sus configuraciones electrónicas y propiedades químicas similares. Unidad de masa atómica, UMA. La unidad estándar de masa atómica igual a la 12ª parte de la masa del átomo común de carbono. Se le asigna en forma arbitraria el valor de 12. Una UMA tiene una masa de 1,661 por 10 a la menos 24 gramos, debe ser. Aquí lastimosamente se comió el por y aquí es elevado a la menos 24. Esto es un menos. Listo, seguimos con la siguiente diapositiva, que es la preguntas de repaso, la número 1. ¿Qué hace que las partículas de polvo y que los diminutos granos de hollín tengan movimiento browniano? Bueno, ya lo había comentado anteriormente,
¿Se acuerdan que dije que era que hay átomos que van a rapideces muy grandes, que se estrellan contra ellos y hacen que se muevan? Aunque no veamos los átomos moviéndose y golpeándose, sí vemos el efecto. Eso es importante. En muchas cosas que se estudian en física, lo que se observa no es la partícula en sí, sino el efecto que produce al estar moviéndose. Entonces, por ejemplo, aquí dice: Robert Brown, botánico escocés, notó algo muy raro bajo su microscopio en 1827. Estaba estudiando los granos de polen suspendidos en agua y vio que estaban en movimiento continuo y saltando de un lado a otro. Primero creyó que parecían ser alguna clase de formas vivientes en movimiento, pero después encontró que las partículas de polvo y hollín suspendidas en aguas se mueven de la misma forma. A este brincoteo perpetuo de las partículas se le llamó después movimiento browniano, y se debe, ojo aquí, a los choques entre las partículas visibles y los átomos invisibles. Los átomos son invisibles por ser tan pequeños. Aunque no los pudo ver, podía ver su efecto sobre las partículas. Y aquí hay un ejemplo interesante. Es como ver un globo gigante que una multitud de gente mueve en un partido de fútbol. Bueno, desde un avión que vuele alto no verás a las personas, ya que son pequeñas en comparación con el globo, pero sí verás moverse el globo. Los granos de polen que observó Brown en movimiento eran impulsados en forma constante por los átomos, en realidad por las combinaciones de átomos que llamamos moléculas, que formaban el agua que rodeaba los granos.